tardes con todos. Y bueno, pues también atendiendo al pedido sobre los partidos que hay el día de hoy, entonces vamos a ver si iniciamos. Les había dicho, y si no les pasaron la comunicación, les había dicho que vamos a hacer una media hora así, porque hay que un poco registrar la asistencia por un lado y por otro también para justificar con algún tipo de trabajo, algo que se envíe para que ustedes lo puedan hacer durante, creo que aquí volvemos a tener pues el jueves, entonces sí creo que tienen unos 2 días para resolver. Yo recién había puesto una tarea, entonces vamos a explicar sobre eso, ¿yo? El, después voy a tomar la lista, por eso puse aquí para no olvidarme, si no después me olvido de, mejor para registrarles en una sola. La tarea que la van a hacer es esta de aquí, la TC3, que dice trazado del ciclo de refrigeración, me refiero en el diagrama pH. Un ratito que está medio lento. Entonces lo que van a hacer es realizar puede ser, yo se lo llamo infografía, pero realmente es un resumen, algo con los pasos que ustedes creen convenientes, ¿ya? Sobre los pasos a seguir para el trazado del ciclo de refrigeración mecánica en el diagrama pH. Entonces van a hacer, no sé qué tipo lo harán, no sé si lo hacen como una secuencia, lo hacen por números, lo hacen mismo como tipo infografía, algo un poco más visual, tal vez a través de imágenes mismo. Lo cierto es que tienen que hacerlo a través de esta forma. Para ello yo lo voy a dar, aquí voy a hacer una representación general y ustedes después ya le ponen la estética y todo lo que ustedes crean conveniente, ¿no es cierto? Para explicar de mejor forma este ciclo. Ese es el trabajito que vamos a hacer el día de hoy. Entonces voy a iniciar nomás para aprovechar al máximo el tiempo, luego les tomo la lista, algunas preguntas que tengamos que hacer y podemos salir. Entonces el trabajo quedaría un poco como que allí, lo he puesto como tarea clase porque realmente es como que lo van a hacer, claro, en 2 días, y contando el día de mañana, pero va a contar como la compensación de estas horas que se les va a dar libres, ¿sí? Muy bien, entonces más o menos estábamos en esta parte del ciclo de refrigeración mecánica, ¿ya? 4 elementos principales, que es lo que vamos a ver. Al menos este ciclo de refrigeración es el más simple que hay, donde contempla un solo compresor, un condensador, una válvula de expansión y un evaporador. Estos 4 elementos, sin estos 4 elementos no podemos trabajar, o al menos no se cumpliría el ciclo termodinámico ya de Carnot, y por tanto no sería una máquina térmica. ¿Dónde están las temperaturas de trabajo? Que anteriormente, si recuerdan, tal vez aquí decíamos que siempre tienen que haber entre 2 temperaturas de trabajo, y bueno, entre ellos había una absorción de calor, una expulsión de calor, entraba trabajo y salía trabajo. En este caso, entonces teníamos aquí las 2 temperaturas de trabajo son después del compresor, que sería el condensador, aquí sería la temperatura alta, caliente, y aquí sería la expulsión del calor. La temperatura baja donde ponemos los alimentos está aquí en el evaporador. Se lo llama evaporador porque aquí el fluido refrigerante empieza a evaporarse, ¿ya? Y acá vuelta se llama condensador porque este vapor que está de aquí del líquido refrigerante empieza a condensarse, a hacerse líquido de nuevo. De manera que otra vez líquido nuevamente podemos utilizarlo en este ciclo. Entonces, temperatura de alta aquí, en el proceso 2-3, en el 4-1 estaría la temperatura de baja, también correspondientemente a la presión de baja. Donde absorbe trabajo el sistema es aquí, en el compresor, absorbe trabajo desde el medio externo. Y en el expansor expulsa vuelta a esta parte, ¿sí? Todo esto realmente se lo trabaja así. Esto es lo que les voy a explicar más o menos cómo trazar este diagrama. En el diagrama pH, que vamos a empezar por este diagrama. El diagrama presión entalpía significa. En sí, en forma general, este es el trazado del diagrama pH, ¿ya? Así es como tiene, sino que esto hay que explicarlo en palabras, en figuras, en gráficos, como quieran ustedes, de una manera lo más interpretativa y fácil tal vez de hacer. Eso sí, no quiero tampoco que vayan a hacer un resumen, no vayan a ir a copiar de libros, y a la final copian unas 4 hojas y no dicen nada. Lo que quiero es que ustedes mismos lo traten de interpretar con sus palabras, tal vez poniéndole la estética suya, de manera de explicar estos 4 procesos, cómo pasarlos de aquí a este diagrama de acá. Esa es la idea del trabajo que hay que hacer. Y para ello, claro, yo voy a hacer
un ejemplo. No vamos a dibujar obviamente así a los ciclos, sino que solo se los voy a representar en esta forma que es la más general de todas. Y entonces aquí está la representación del compresor, representación del condensador, la válvula de expansión y vendría el evaporador. Y así se cierra el ciclo y nuevamente podemos refrigerar. ¿Listo? ¿Dónde vamos a empezar? Estos numeritos que ustedes los ven del 1 al 2, 3 al 4, no es que se me ocurrió a mí o porque se le ocurrió al autor de donde saqué esta imagen. Estos numeritos ya son estandarizados. Ustedes siempre lo van a encontrar independientemente del libro que estén estudiando. ¿Dónde empieza el 1? Siempre en el compresor. Aquí empieza el ciclo, ¿ya? Antes del compresor. Después de este compresor viene el punto 2 ya. O sea, cuando yo digo entonces en el proceso 1, 2, se entiende que allí está la compresión. Después del 2 al 3 viene la condensación. Del 3 al 4 viene la expansión y del 4 a 1 viene la evaporación. Son los 4 procesos térmicos dentro de esta máquina de esta refrigeradora o de esta máquina térmica, ¿sí? Compresión, condensación, expansión y evaporación. Este diagrama de aquí es lo que vamos a representar, ¿sí? No sé, déjenme ver si tengo algo más adicional por aquí. El diagrama presión-entalpía, bueno, lo tenemos aquí más o menos, ¿sí? Este es el diagrama presión-entalpía. Así van a tener todos los diagramas realmente de los refrigerantes. El compresor está en esta parte. Aquí empieza el punto 1, aquí viene el punto 2, y aquí viene el punto 3, el punto 4, y nuevamente se cierra el ciclo. Más o menos ya esto un poco más técnico es esta tablita. Ya aquí esta tabla es sacada de Solkane. ¿Ya? Es un software que nos permite también trazar ciclos de refrigeración. Pero también, claro, cuando vamos a utilizar algunos softwares, pero obviamente no podemos utilizarlos allá. Si, por ejemplo, les digo, pongan la etapa de compresión o pónganle, este tiene subenfriamiento, este tiene sobrecalentamiento. O sea, si no saben esa terminología, es imposible tratar de manipular algún software. Entonces hay que saber un poco primero parte teórica. Luego sí nos vamos a la parte práctica ya a través de softwares. Pero más o menos así, es muy parecido a esto. Ya, este es un esquema real, realmente real, de refrigerante. Este es el 134A. Es un tipo de refrigerante que actualmente muchas de las refrigeradoras la están utilizando. Este y el 404 son unos de los, dentro de los refrigerantes, los que más los están utilizando. Perdón, en todas las etiquetas, cuando ustedes, si quieren, ya los curiosos, vayan, vean la etiqueta de las refrigeradoras, va a decir qué tipo de refrigerante están utilizando. Y por allí tal vez seguramente algunos han de ver R134A, otros tal vez R404. Normalmente es el 134A. Esta es la forma entonces de la representación. Les había dicho que en este punto, aquí hay un punto crítico que separa la línea de líquido, esta línea de líquido, de la línea de vapor, ¿ya? Que es esta parte de acá. Independientemente del proceso, vamos a trazarlo a este diagrama. Esto es lo que yo quiero que me expliquen, ¿sí? Entonces vamos a empezar desde un diagrama y luego vamos a ver algunos datos que los tenemos. Por ejemplo, a ver, estos de aquí, la temperatura primero. Si ustedes pueden ver algo un poquito, estos valores en rojo que se los ve, miren, por ejemplo, aquí está 40, aquí está 30. Aquí el proceso está en 40 grados centígrados. Recuerden que la temperatura primero para la línea izquierda de la gráfica es vertical. Entonces viene 40 y se va hacia acá arriba, sin forma vertical. Voy a pegar una notada mejor por aquí. Entonces, por ejemplo, estos 40 se van así en forma vertical. Después viene dentro de la campana esta, dentro del ciclo de esta refrigerante, viene así en forma horizontal, que es constante. Y fuera ya de estas de aquí son estas líneas rojas que las ven. Por ejemplo, de aquí se viene algo así. Esta es la línea de la temperatura. Y entonces, claro, terminamos aquí en 40 grados centígrados y acá también teníamos 40 grados centígrados. Así es la línea de la temperatura. La calidad del vapor son estas líneas de aquí. Por ejemplo, veámoslo un ratito. Suponiendo este punto, queremos. Este punto está entre una calidad del 0.2 y 0.3.
Ya más o menos un 0,25 tendrá una calidad de 0,25. Después vamos a ir viendo bien detenidamente esto, sino que al momento sí quiero que ya vayan identificando qué nomás se puede encontrar en un diagrama de Molière, que también se los llama estos de aquí. Estas líneas verdes que ustedes las ven por aquí, estas de aquí, esto es el volumen específico, hay que ver, claro, no se ve bonito aquí, pero hay que ver las unidades en que están. Es como por decir la densidad. Con esto, entonces yo puedo decir, por ejemplo, más o menos, en este punto tengo este volumen específico, desde esta línea. Aquí tendremos que ver bien estos números, que no, claro, por el momento no se los nota muy bien, no está muy bien la gráfica, pero así se va encontrando los valores. Y así puede encontrar en cualquier punto. Por ejemplo, acá también, en este punto de aquí, ya más o menos tengo este volumen específico, o sea, la densidad, ¿no? Otro dato que podemos sacar son las entropías, que son estas líneas azules vueltas. Son estas de aquí. Bueno, disculparán por allí, pero son estas líneas azules que las ven aquí. Entonces están dadas por estos valores de aquí. Esos son los datos importantes que hay cómo sacarlos. Aparte, claro, obviamente, de la entropía, perdón, de la entalpía que está aquí. Valores de la entalpía y valores de la presión. Con estos dos datos podemos obtener muchos de los parámetros de funcionamiento de un ciclo de refrigeración. Bien, yo creo que esto ya sería otro tema, entonces, porque este ya es un poquito más avanzado. Es un ciclo de refrigeración misma, pero ya incluye un intercambiador de calor. Los que también son medios curiosos, vayan, vean detrás de la refrigeradora, deben de tener un dispositivo, algo así como esto, ¿ya? Eso vamos a ver, pero en la siguiente clase. La idea entonces es trazar el ciclo de refrigeración. Muy bien. A ver, lo voy a hacer en una idea así, yo lo voy a hablar enteramente, ustedes irán tomando los apuntes necesarios que crean convenientes y luego hacen algunas preguntas y creo que terminaríamos la clase. Yo creo que primero cuando uno se diseña un ciclo de refrigeración, se está pretendiendo dibujar el trazado de este ciclo en el diagrama presión H, porque ese es el objetivo, trazar en el diagrama presión y entalpía. Es necesario conocer las presiones de trabajo. Ahora, obviamente, cuando nosotros decimos, es como cuando yo les sé siempre poner este ejemplo. La temperatura, por ejemplo, tenemos una temperatura de 5 grados centígrados, tenemos bastante o poco calor, ¿ya? Almacenado en ese cuerpo. O sea, como que es muy, no se puede totalmente definir. O si yo les digo, por ejemplo, este cuerpo tiene, a ver, esta sustancia, un líquido, cualquiera que sea, esta sustancia tiene almacenado 1000 calorías. ¿Está caliente o está frío o está tibio? O sea, como que no se corresponden. A veces también lo mismo nos pasa en esto, o a veces, por ejemplo, se les dice, la temperatura, está a una temperatura de 100 grados Fahrenheit, está caliente o frío. A veces como que no nos correspondemos bien en esas medidas, porque claro, no son de nuestro uso diario, con las transformaciones que podamos hacer, sí podemos determinarlo, pero realmente es cuando yo les diga, por ejemplo, una presión, a esto me voy, una presión de 1 kilopascal, por ejemplo, ¿es alta o baja temperatura? O sea, realmente no se conoce. Y además esto depende muchísimo del refrigerante o del fluido que estamos haciendo circular. No es lo mismo, por ejemplo, hablar de esto, para un refrigerante puede estar frío, pero para otro ya puede estar medio tibio. Entonces no hay como también hablar directamente con un valor de la presión, directamente decirlo, está caliente o está frío. Por eso que aunque nosotros utilizamos el diagrama presión-entalpía, realmente creo que un dato bastante importante es trabajar con la temperatura, temperaturas de trabajo. Y aquí sí, entonces nosotros ya podemos decir, ahora sí podemos decir, por ejemplo, los alimentos los quiero refrigerar a 4 grados centígrados. Es mucho más práctico decir, entonces los estoy, claro, manteniendo medio frío, pero no congelando, por ejemplo. Pero si les digo, voy a enfriar cuerpos hasta unos 30 grados centígrados bajo cero. Entonces, claro, muchos de los alimentos, muchas de las verduras o cualquier cosa que sea,
líquidos van a tender al congelamiento. Nos podemos hacer rápidamente una idea. Cuando yo les doy datos de temperatura, antes que datos de presión. Entonces, lo primero que vamos a empezar es por aquí, a definir cuáles son nuestras temperaturas de trabajo. En este caso, la temperatura, voy a llamarla como TF, que vamos a llamar la temperatura fría. Decir, por ejemplo, entonces yo quiero refrigerar a unos 4 grados centígrados. Ahora sí, la temperatura caliente que va a estar en el condensador, o sea, la que está detrás de la refrigeradora, ustedes siempre ven que están allí, no ven, sino más o menos sienten que está caliente allí. Esta temperatura caliente tiene un rango dependiendo, hay unas tablitas que dicen, por ejemplo, el refrigerante, el propio fabricante da esto. Sí vamos a ver después algunos, tal vez analizarlos por allí, donde dice más o menos el rango de trabajo de los refrigerantes. Pero normalmente yo les sé decir, siempre está entre los 30 a 40 grados centígrados. Yo creo que en ese orden casi se basa. Depende mucho también de la zona de trabajo. Imagínense que vamos a hacerlo, ponerlo en Guayaquil. A veces en Guayaquil llega a temperaturas ambientes de 30 grados centígrados. Y si yo hago funcionar el condensador a 30 grados centígrados, imagínense, como son temperaturas iguales, no va a haber expulsión de calor jamás, porque el condensador está a igual temperatura que el ambiente. Y son igual temperaturas, principio de transferencia de calor, no hay. El flujo de calor es cero. Entonces, mucho depende también seleccionar esto de la zona donde va a trabajar ese circuito frigorífico. Pero en este caso vamos a tomar estos datos. Yo creo que esto es los parámetros principales cuando ustedes van a diseñar. En las mismas tablas, cuando nosotros, por ejemplo, voy a poner el mismo ejemplo de acá que teníamos en la misma. Por ejemplo, ya pude definir que voy a trabajar con el R134A, entonces voy a trabajar aquí, por ejemplo, con 4 grados centígrados. Entonces, más o menos, yo creo que más o menos 4 grados, a ver, mejor voy a hacer una línea, a ver, línea, 4 grados centígrados, más o menos por aquí. Cuando yo trazo 4 grados centígrados dentro de la campana es línea horizontal. Yo puedo automáticamente definir la presión de trabajo. ¿Cómo la defino la presión de trabajo? Con esta línea. Porque si esto sigo trazando para acá, aquí ya voy a tener que entonces puedo decir que el refrigerante va a estar operando entre 3, pongámosle más o menos 3.5 bares de presión. A esta presión que yo le estoy obteniendo de aquí, ya 3 bares de presión, se lo conoce como la presión de baja o aguas abajo. 30 grados centígrados, también lo trazo. Y también de la misma forma puedo encontrar la presión de trabajo, así mismo en línea horizontal para acá. Más o menos estaría cerca de los 8, en 8 bares. Ya tengo entonces con estos datos, miren, tengo la presión de trabajo de baja y la presión de trabajo de alta. Estaría entonces el trabajo entre 3.5 y 8 más o menos bares. Ese es el rango de trabajo del circuito frigorífico. ¿Por dónde vamos a iniciar entonces a trazar el circuito? Es por aquí. Yo siempre entonces busquen las presiones o las temperaturas de baja y la presión o temperatura de alta. Eso es lo primero. Y trazamos en el diagrama aquí en línea horizontal. Permítanme un ratito aquí. A ver si es que mejor lo trazo en un Paint. Porque si no voy a estar regresando y voy a necesitar, ¿sí? Aquí más o menos estaba trazando ya esto. Esto entonces sería, yo creo que por dónde se inicia la primera parte.
Ahora que ya tenemos trazados estos puntos, miren que he trazado desde la parte líquida hasta la parte de vapor. Todo esto. Segundo paso o segunda cosa que tienen que ver. La segunda viene en este punto que vamos a analizarlo, este punto de aquí, ¿ya? Este punto es este de aquí. Miren que es antes del compresor y después del compresor. Sería este circuito de aquí. Ya con este diagrama yo puedo decir, entonces aquí, voy a trazarlo acá también. Voy a hacer un poco mi circuito de trabajo aquí. Entonces, por ejemplo, tendría el circuito, siempre vamos a tener los 4 elementos. Condensador, tengo el compresor, tengo el evaporador y cierro con la válvula de expansión. Yo ya estoy definiendo, aquí es el evaporador, ¿sí? Este es el evaporador y este es el condensador. Este lo estoy haciendo trabajar a 4 grados centígrados y este lo estoy haciendo trabajar a 30 grados centígrados. Antes del compresor, esto va a ser siempre el punto 1 y después del compresor va a ser el punto 2. Lo que debemos saber aquí, en qué estado está el fluido refrigerante. Y acuérdense de esto, o sea, por eso antes que de acá yo mejor me voy a estos ejemplos, o sea, que se acuerden. El agua, perdón, cuando ustedes van a calentar el agua, ¿sí? El agua, claro, está en estado líquido y esta puede absorber la llama, la candela o si es inducción, va a absorber el calor de estas bobinas, va a absorber ese calor siempre y cuando la olla esté con agua, claro, en estado líquido. Y ese es el que se está transformando a vapor. Aquí pasa lo mismo. Aquí voy a añadir calor de los productos y este calor es absorbido si es que aquí viene en estado líquido. Si aquí vendría en estado de vapor, no va a pasar nada, aquí no va a haber refrigeración. Entonces, mientras está en estado líquido y a medida que va absorbiendo, ustedes van viendo que la olla de agua se va consumiendo porque se está evaporando. ¿Qué significa aquí? Vamos a poner, claro, el estado ideal, que en este punto de aquí, o sea, vamos a tener todo en estado de vapor. Esa es la idea que tenemos que tener en cuenta. Por eso se lo llama evaporador, porque aquí todo el fluido se está convirtiendo de líquido a vapor. Entonces, en este punto vamos a tener el refrigerante en estado gaseoso o vapor. Y esta es una premisa para nosotros poder saber que de 1 a 2 todo este proceso, realmente aquí también sigue, en estado 2 también sigue vapor, sino que aquí está a presión de baja y aquí ya cuando me le eleva, aquí está a presión de alta. ¿Qué podemos decir también? Aquí lo tenemos en vapor a 4 grados centígrados y acá lo tenemos en vapor mismo, pero a 30 grados centígrados. Sigue siendo el proceso 1, 2, lo que sí voy a tener en vapor y vapor, el punto 1 y el punto 2. ¿Cómo se representa eso acá? Entonces, en el punto 1 que estamos aquí, antes del compresor, entonces está en estado de vapor. Por eso es que llega hasta este punto y aquí. ¿Ya? Aquí se llena hasta aquí. Me voy a cruzarlo. ¿Ya? Sería este punto. Este punto de aquí que coincide justo con la línea lo vamos a llamar el estado 1. ¿Ya? De aquí, para pasar hasta acá, porque aquí no está en presión de baja, para pasar a la presión de alta, aquí que sucede el compresor, este proceso 1-2 sucede a entropía constante, que voy a ponerles por aquí. Entropía es constante. Eso es lo que tenemos que hacer. Para nosotros poder trazar entonces aquí, tenemos que guiarnos por las líneas azules que las vemos acá. Estas son entropía constante. ¿Qué significa? Que no es que voy a subirlo así en forma vertical, porque si no allí estaría variando la entropía, porque en este punto tenemos aproximadamente esta entropía de aquí, y en este punto tengo vuelta esta entropía de esta línea. Entonces estoy variando allí la entropía, y eso allí sí se van en contra de la ley física de la refrigeración. Este proceso 1-2, entonces, del compresión se da a entropía constante. ¿Cómo vamos a trazar?
Más o menos, ¿no es cierto? Tengo esta línea de aquí hasta el azul. Voy a trazar una línea que sea paralela a esa. Más o menos va a venir hasta por aquí. Y esta les tiro un poquito más. Más o menos está por aquí y luego trazo es así. Voy a trazar mejor así, que está más algo así. Entonces, si ven cómo queda un poquito inclinada realmente la línea. Entonces, la primera, trazar las temperaturas ya en línea horizontal dentro de la campana. El segundo, trazo el proceso, este ya es el proceso 2. Aquí viene el punto 2, que trazo desde la presión de baja hasta la presión de alta, siguiendo la línea de entropía constante. Ese es el objetivo, siguiendo la línea de entropía constante. La condensación, ¿cómo ocurre? Miren que de 2 a 3 no ocurre nada de variaciones de presiones. Después sí vamos a ver, realmente aquí sí hay una pérdida de presión por las tuberías. Ustedes saben, eso es por mecánica de fluidos. Un fluido que circula por una tubería tiene pérdidas de presión, pero aquí estamos considerando como que no existe todavía sus pérdidas de presión. Así que del punto 2 al punto 3 vamos a estar al mismo nivel de presión. Y por eso es que aquí, en esta lámina, pasa en línea horizontal, ¿ya? A la presión de 8 bares mismo. Tiene 8 bares en el punto 2, aquí sería el punto 3. ¿Por qué hasta acá ahora? ¿Por qué hasta acá? Porque se supone que en el condensador estamos cambiando el estado de vapor a líquido. Así que en el punto 3, el objetivo es, aquí en este punto 3 que vamos a conocerlo, el objetivo es tener todo en estado líquido ya. Ese es el objetivo del condensador, tenerlo todo en estado líquido. En el punto 3 simplemente es una tubería más pequeñita, es bien finita. Es bien finita para expansionar el líquido, pero funciona lo mismo. Aquí vamos a tener también, otra vez se repetiría, el estado líquido y aquí ya tendríamos el punto 4. Líquido, líquido, vapor, vapor, ¿sí lo ven? Presión de alta hasta aquí, porque esta válvula de expansión me hace eso, reducir nuevamente la presión. Ese es el fundamento vuelta de la válvula de expansión, reducir la presión. Así que desde aquí hasta aquí estaría presión de alta, todo esto allá acá arriba. Y toda esta línea de acá abajo sería la presión de baja. ¿Cómo trazamos esto entonces? Del punto 2 al punto 3, entonces no sucede. Si aquí estuvo a entropía constante, acá vuelta esta expansión, la expansión sucede a entalpía constante. Aquí vuelta en este paso de la expansión, la entalpía es la que permanece constante. La entalpía la tenemos en esta parte de acá abajo. Aquí sí viene en forma vertical, algo así, hasta este punto. Este es el punto 3 y este de aquí sombreado es el punto 4. Y del punto 4 al 1 sucedería nuevamente esta de aquí. Miren que no cambia la presión a sí mismo. Estamos asumiendo como que no existen caídas. Así que 4-1 va a ser lo mismo, la misma presión. Pero el objetivo del evaporador nuevamente absorbe calor y así que va a pasar del estado líquido al estado gaseoso. Nuevamente regresamos al punto 1 y se repite el ciclo. Ese es el ciclo de refrigeración de compresión simple. Resumen. Primero trazamos las temperaturas, tanto de baja como la de alta, dentro de la campana en línea horizontal. Segundo, trazamos el ciclo del trabajo del compresor, del estado 1 al estado 2, o sea, desde la presión de baja a la presión de alta, siguiendo la línea de entropía constante. El proceso 2-3 es la línea de condensación que sucede en una línea horizontal, donde en el estado 3 se tiene en estado líquido. Y en la expansión que sucede desde este punto, desde el líquido, desde el punto 3 hasta el punto 4, sucede a entalpía constante. Por tanto, baja una línea así, vertical.
Si nuevamente trazo yo, voy a trazarlo ya el ciclo, ¿cómo quedaría realmente? Quedaría así. ¿Ya? Desde aquí, desde el punto 1 hasta acá. Punto 2, 3 sería esto. Esto sería el otro punto que sería en expansión. Y finalmente el 1, 4. Claro que bueno, allí me quedó medio, pero este que queda así, ese es el ciclo de refrigeración. Luego vamos a ver con esto. Claro, en el punto 1 nosotros podemos encontrar las entalpías, entropías, así, porque todo donde está indicando el punto 1, punto 2, punto 3 y punto 4 son donde tenemos que sacar los valores de, generalmente de entalpías primerito. Entalpías y en ocasiones también lo que se refiere ya a volumen específico y todo eso. Por ejemplo, aquí justo que coincidió con esta línea, podemos sacar cuánto vapor vamos a tener realmente. Listo. ¿Alguna pregunta que tengan? O lo repito de nuevo todo. Ingeniero, yo tengo una pregunta. Claro, sí. Digamos, con respecto al funcionamiento de los refrigerantes, usted nos nombró dos. Ahí, ¿cuál sería el que prestaría mejor sus servicios? Hay que escoger dependiendo a qué temperatura quieren refrigerar. Es una. Y la otra también por el compresor. El compresor vienen algunos fabricantes que ya le ponen directamente. Seguramente ellos han de hacer a ver, primero vamos con la temperatura. Por ejemplo, si tú dices, yo quiero refrigerar a, a 20 grados centígrados, digamos a 20 grados centígrados bajo cero. Por ejemplo, anteriormente el R12, hay el R2, R14, que eran, sino que estos son muy contaminantes. eh, y si su punto de congelamiento máximo es a menos 10 grados centígrados y tú quieres congelar a menos 20, es imposible utilizar ese refrigerante. Así sea, tenga los mejores estándares de trabajo. No lo puedes utilizar por ese inconveniente que tú quieres refrigerar a menos 20. Esa es una limitante más que todo para los refrigerantes. Otra limitante es por los compresores. Los compresores ya vienen definidos y aquí viene el fabricante. Entonces, por ejemplo, ellos hacen sus pruebas y todo, y allí dicen, entonces, este compresor, por ejemplo, trabajar exclusivamente con refrigerante 404, por ejemplo, o con el refrigerante 134A, porque ya hacen, internamente me imagino que hacen sus operaciones y todo ello, pero en la misma etiqueta de los fabricantes viene definido qué tipo de refrigerante tienen que utilizar, ¿ya? Eso más que sería. Otra cuestión es también la densidad. Los refrigerantes, después podemos analizar eso, sí. Por ejemplo, hay unos que tienen así como esa campana, pero hay otros que podemos tenerlos algo así. Empezar con otra línea, algo así. Por ejemplo, son más pronunciados. Y claro, si yo pongo la misma línea, 30 grados centígrados, esta me va a dar, por ejemplo, después vamos a conocer que el punto 1,4 es el calor que yo puedo refrigerar realmente, el proceso 4,1. Con el otro refrigerante, miren que pasa desde aquí mismo hasta acá. Tal vez yo puedo aumentar la refrigeración, aumentar el efecto refrigerante que se llama. O sea, en otras palabras, meter más productos en el refrigerador. Eso también ya allí dependería también ya de un análisis de ver cuál refrigerante de los dos me favorece. Esto es un parámetro para delimitar. Otro parámetro es, a veces, claro, entre estos necesitamos, las líneas de entropía no son así como estas de aquí, sino que las líneas de entropía son algo así, las azules, son un poquito más pronunciadas. Entonces a mí me va a llevar que esto sean así. El trabajo se le encuentra H2, que es la entalpía en este punto, menos la entalpía en este punto. Así se encuentra el trabajo de operación. En este punto, como está más inclinada, el trabajo de aquí me va a aumentar. Y eso sería algo, por ejemplo, perjudicial. Todo esto se lo define a través del COP. Hay un dato que se llama el COP y el COP, por ejemplo, les dice, entonces a veces se calcula solo con este dato
Y si, por ejemplo, haciendo el análisis con un refrigerante, el COP me salió 3.2 y con otro me salió el COP, por ejemplo, con otro refrigerante me salió el COP que es de 5. El que mejor me da recomendaciones es este de aquí. Mientras el COP sea más alto, que es el coeficiente de operatividad, es mucho mejor. Significa esto que yo estoy aprovechando de mejor forma aquí con mínima cantidad en el compresor. Eso significa, evalúa más o menos el coeficiente de operatividad. De hecho, el coeficiente de operatividad es el efecto refrigerante, que es este de aquí, dividido para el trabajo que me está ocupando el compresor. Más o menos este valor. Por eso es que mientras más grande sea esto de aquí es mucho mejor, porque aquí, y el trabajo de aquí sería, mientras más pequeñito, el COP va a crecer, ¿ya? Cuando el trabajo sea más pequeñito. Por eso les digo que mientras más alto sea este valor del COP, significa que más poquita energía vamos a utilizar en el trabajo. Eso ya sería realmente el análisis habría que hacer diseños para ver cuál tiene, pero este es el parámetro fundamental que me delimita cuál refrigerante va a trabajar mejor, ¿sí? Eso ya haremos en los ejercicios que tenemos planificados. Por el momento, yo creo que el objetivo de ustedes es tratar o esta forma que yo les he puesto este trabajo de aquí, es un poco estudiar el diagrama de Mollier. Ojalá lo hayan hecho en termodinámica. No se le estudia tan bien, pero sí al menos algunas cosas bastante generales. Aquí sí lo vamos a estudiar bastante este diagrama. Y la idea es cómo trasladar de un sistema así, que lo tenemos, trasladarlo a un sistema acá. Por ejemplo, entonces ahora sí digo, en este diagrama de aquí, que es presión y entalpía, ¿cuáles son los pasos que tengo que hacer? Primero, definir las temperaturas de trabajo. Trazo todo esto. También voy a encontrar las presiones de baja y la presión de alta. Desde el punto 1, que es el punto del estado líquido, trazo a entropía constante hasta la presión de alta. A entropía constante, entonces, y encuentro el punto 2. Así se encuentra, porque desde este punto se traza hasta donde se choque con esta línea. Y allí se encuentra el punto 2. Luego, para encontrar el punto 3, trazamos en forma horizontal hasta la línea de líquido. Recuerden que para acá es líquido, para acá es vapor. Así que está la línea de líquido. Esto es a entropía constante. Acá vuelta funciona a entalpía constante la válvula de expansión. Así que del punto 3 para encontrar el punto 4 es en línea vertical. Y luego para cerrar el ciclo nuevamente trazamos desde 4 a 1. Total, entonces este es el ciclo de refrigeración que queda ya demarcado aquí o remarcado. Ese es el ciclo de refrigeración para un ciclo simple de compresión simple. ¿Ya? ¿Alguna pregunta más, tal vez? Muy bien, creo que estamos en buena horita, justito media hora mismo de clase. Vamos a tomar la lista ya. A ver, participantes, bastantes participantes. A ver, a Winsaca si está Diana. No creo que la veo. José Buri. Tampoco. Michelle Cedeño, sí lo vi por allí. Presente, ingeniero. Buenas tardes. Buenas tardes. Cristian Cueva. Poco Presente, no. ingeniero. Así está, ya. Flores Santiago. Presente, ingeniero. Muy bien. Herrera Jim. Presente, ingeniero, buenas tardes. Muy bien. Jaramilio Giordano. Presente. Ya está. Jiménez Jason. Presente, ingeniero. Muy bien. Lamas Marlon. Presente, ingeniero. Lozano Inti también. Malacatos Cristian.
Presente, ingeniero. Ya. Morales Joyce, Presente, ingeniero. ¿no es cierto? Ya. Nugra Anthony también, el primerito que se conectó. Pacha también se conectó. Paladines Franz, Buenas tardes, ingeniero. ¿ya? Buenas tardes. Pauta Francis también. Presente, ingeniero. Santos Cristian, no está. Presente, ingeniero. ¿Así está? Oma Mauricio. Presente, ingeniero. Buenas tardes. Sainz Daniel, también sí lo vi. Sánchez Luis. Ingeniero. Ya. Siavichay, también sí lo vi por allí. Presente, ingeniero. Ya. Tipán Giovanni, también. Torres Cristian. Presente, ingeniero. Ya. Y Vera Marlon, también sí lo vi. Presente, ingeniero. Ya. Muy bien, entonces con eso daríamos por terminado. Sí, cualquier información adicional, si desean por Messenger también pueden enviarlo, pero preferible por el grupo, ¿sí? Para que quede también como constancia de lo que se les va contestando. Si no, no me queda ninguna contestación a mí de constancia de que se los va asesorando de alguna forma por el WhatsApp también. Eso nomás, entonces con eso quedaríamos para el día de jueves, creo que volvemos a tener clases, ¿sí? Que tengan un buen resto de tarde y vayan a disfrutar entonces del partido.